seguimos en esta aventura, seguimos en la isla del Cerrito. Ayer estábamos con calor, hoy ya hace frío con un viento interesante. Sí, la verdad que cambió el clima, estaba previsto el cambio del tiempo, viento sur importantísimo que nos cambió completamente el paisaje y la percepción del escenario. Estamos en la punta norte de la isla del Cerrito, a nuestra espalda están las costas del hermano país de Paraguay y estamos acá para hablar de un tema muy importante que era un pendiente que teníamos de cazadores, que es la guerra de la Triple Alianza o también llamada de la Triple Infamia. Sí. Realmente que es antes de entrar en el hecho, que lo aclaramos ya de manera resumida, porque realmente es un tema muy, si se puede estudiar en profundidad, es muy interesante, tiene una cantidad de detalles interesantes, pero nosotros vamos a tratar de hacer un resumen bastante general, como para tener una idea sobre todo, y también para sentar una posición. La guerra de la Triple Alianza fue un acto criminal para América Latina. ¿Sí? El hermano pueblo paraguayo fue víctima de una estrategia que es concebida para detener su crecimiento, ¿sí? Y en el afán de lograr un acercamiento a Gran Bretaña, básicamente que es una partícipe anónima que está tras la sombra de todo esto. Y desde Cazadores de Historia, desde nuestra percepción de la historia y cómo nos posicionamos nosotros, lo entendemos como un hecho terrible y atroz, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo empezó la guerra? Para contextualizarse. Para contextualizar un poco. Vamos a hablar de la hermana República del Paraguay. Paraguay, a diferencia de nuestro territorio, de lo que después sería nuestro territorio nacional, no tuvo los problemas de guerras internas o interiores o civiles, como sí se dieron después de 1810, sobre todo después de 1820, entre las dos facciones, en lo que hoy sería Argentina, entre dos partidos de rivalidad antagónica que van a ser los unitarios y los federales. ¿Sí? Es una guerra civil que se va a extender incluso con conflictos que se van a dar ya después de 1870. ¿Sí? Decíamos unitarios y federales, dos concepciones políticas completamente enfrentadas, antagónicas completamente, que van a retrasar, si se quiere, un desarrollo comercial y civil de lo que ahora es la Argentina. Por los continuos enfrentamientos, la época de los caudillos, también llamada época de la anarquía, cosa que no es tal, pero digamos que ese escenario retrasó mucho a lo que hoy es la Argentina, el crecimiento y el desarrollo, cosa que no sucedió en Paraguay. Claro, empezaban a tener un desarrollo industrial en Paraguay. Claro, después Paraguay va a declarar su independencia en 1811. Desde allí hasta la guerra de la Triple Alianza, que inicia en 1863, no va a tener ningún conflicto interno grave que retrase el avance comercial, inclusive industrial. Paraguay llegó a tener astilleros. Por la concepción del patrimonio que va a tener Paraguay, está todo monopolizado por el Estado, una fuerte presencia del Estado, es una economía proteccionista, y se va a ir transformando en el paso del tiempo en una economía en ascenso, diríamos hoy, que va a proveer de productos por la cuenca, por la navegabilidad de los ríos, a la vecina Corrientes, Santa Fe e incluso Buenos Aires. Tenía tal posición hegemónica Paraguay que, por ejemplo, las personalidades importantes de Buenos Aires aprendían guaraní para poder tener contacto diplomático. Era común la lengua guaraní en la región por la fuerte influencia, recordemos, como lo dijimos en otro programa, que desde Asunción va a ser el movimiento de creación de ciudades, Corrientes, Santa Fe. Es madre de ciudad Asunción. Ese es el origen, ¿sí?, de las nuevas fundaciones y la refundación de Buenos Aires inclusive. Entonces estamos hablando de una fuerte presencia de la cultura guaraní y a causa de no haber tenido problemas internos, Paraguay logra, a diferencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, logra hacer un desarrollo importante comercial, llegaron a tener fundición, o sea, estaban creciendo. Y esto no era muy bien visto
por la economía o el imperio más importante de la época, que era Gran Bretaña, Claro. que era por la Revolución Industrial, era la gran proveedora de productos manufacturados de todo el mundo. Sin embargo, no pudo Gran Bretaña lograr acuerdos con Paraguay respecto de tomar créditos, tomar deudas, como sí lo hizo, por ejemplo, el gobierno del Río de la Plata, exactamente. Uruguay. Para tener una idea solamente de la presencia de Inglaterra en esta región, a los 3 días del 25 de mayo de 1810, los comerciantes británicos ya gozaban de ventajas, ¿sí?, respecto de la región. En Paraguay eso no se pudo dar. Entonces, Gran Bretaña veía en nuestra región, en Paraguay, a un potencial competidor en el marco de productos, ¿sí?, de productos, mercancías, productos manufacturados. Esto, que parece algo así errático, tiene mucho que ver con la guerra. Ahora, en el paso del tiempo, 1863, Francisco Solano López está en la presidencia del Paraguay y se da un escenario bastante confuso, porque en Uruguay, que también Uruguay tiene como Estado independiente, depende de Gran Bretaña, porque básicamente la teoría del algodón entre los dos cristales, alguien lo debe saber, la banda oriental, hoy la hermana República del Uruguay, era una de las provincias unidas del Río de la Plata. Bien, Uruguay está en un conflicto interno también que tiene dos partidos políticos que están enfrentados históricamente, como en el caso de unitarios y federales, nada más que en el caso de Uruguay tienen otro nombre, son los colorados y los blancos. Los colorados son, digamos que están integrados más por los comerciantes, ¿sí?, o por la gente que maneja las finanzas y el espíritu mercantil, en cuanto que el Partido Blanco estaba sostenido por los terratenientes y agricultores, ganaderos más que nada. Este Partido Blanco tiene mucha simpatía con Paraguay. ¿Sí? Se da una maniobra por la cual, con la colaboración del gobierno argentino de Mitre, de Bartolomé Mitre, y el Imperio del Brasil, hacen un golpe de Estado e instalan en la presidencia de Uruguay a Venancio Flores, desplazando al presidente legítimo Berro, Prudencio Berro. Ahora, ante eso... Incluso Brasil mandó tropas. Incluso desde el lado argentino también se bombardeó. O sea, hubo una maniobra para derrocar el gobierno de Uruguay, legítimo, repito. Ante esta situación, Francisco Solano López, que era adherente a la causa del Partido Blanco, que es el partido depuesto, el que formaba parte de Berro, se solidariza y que apoya al candidato que había sido expulsado del poder, digamos. Derrocado, esa es la palabra correcta, derrocado. Y decide intervenir y le declara la guerra a Brasil, que había sido el que había mandado tropas. Claro. En este proceso sigue pasando el tiempo y en este marco de la guerra, Solano López decide enviar tropas a Uruguay. Para eso requería pasar por Corrientes. Por Corrientes. Envía un pedido y el Bartolomé Mitre, el presidente, no se lo permite, por lo cual Paraguay le declara la guerra a Argentina y pasa igualmente, y es tomada como la invasión de Corrientes, pasan las tropas de Paraguay. En Corrientes las tropas paraguayas no tuvieron ningún problema porque no hubo una fuerte resistencia. De hecho, para los correntinos, los paraguayos eran más cercanos, como ya dijimos en otra ocasión, eran más cercanos por vínculos inclusive hasta familiares, de lengua cultural, respecto de los porteños. Porteños, exactamente. Antes de seguir, si te gusta el material de Cazadores de Historias, no dejes de suscribirte. La campanita y ponerle un me gusta. Y si querés compartir con todos tus amigos, bienvenido sea. Bueno, proseguimos. Estamos en que Francisco Solano López no obtiene el permiso del presidente Mitre, que él confiaba que sí, le declara la guerra y queda Paraguay en el medio de 3 enemigos. Uruguay, el Imperio del Brasil y Argentina. ¿Sí?
Bueno, hablar de la guerra en sí, fueron varias batallas. Una de las más terribles fue La de Curupaytí. La de Curupaytí, que fue hasta hoy día la derrota más grande que sufrieron las fuerzas argentinas y fue la matanza más grande que se dio en Latinoamérica. En una sola batalla murieron miles de soldados. El fuerte de Curupaytí era defendido por 5.000 paraguayos que dieron, 17 cañones, que dieron cuenta con las tropas argentinas y brasileñas, ¿sí? Logrando derrotarlos cuando la cifra de los aliados superaba los 15.000. 15.000, 17.000 creo. 17.000 tropas aproximadamente. No pudieron tomar el fuerte, esa fue la gran victoria, historia épica, y fue la batalla más sangrienta. Para tener una idea en la referencia, otra batalla que fue un desastre, el desastre de Huaki, por ejemplo, que se había dado mucho antes, solamente en esa batalla habían muerto 1.200 soldados del lado... ¿No se compara con esta? No se compara, estamos hablando que en un día murieron más de 15.000 personas, o sea, es una cifra brutal y toda la guerra fue brutal, sí. Porque a diferencia de lo que se pensaba o de lo que el gobierno de Mitre al menos decía que esto se iba a terminar en unos meses, que la campaña militar iba a ser un éxito rápido, se prolongó por 5 años. 5 años de guerra terrible y feroz. Una cuestión para decir respecto de esto, de Mitre y de la guerra, nos preguntaríamos qué intereses tienen las partes para llegar a esto y no detener esta locura. Hubo un intento de acercamiento, de hecho una entrevista que se dio en Corrientes, en el actual Parque Mitre, donde el presidente argentino Bartolomé Mitre se reunió con Francisco Solano López, pero no pudieron llegar a un acuerdo, no se detuvo esta carnicería. ¿Por qué? Decíamos entonces que si bien se dio la entrevista, no se pudo pactar un acuerdo, un cese de hostilidades, la carnicería prosiguió y decíamos los intereses que pueden mover a esta fatalidad, digamos. Los intereses eran más o menos estos. Habíamos hablado de Inglaterra anteriormente, que es un actor protagonista. Aunque sería la nueva revisión histórica, lo deja de lado a Inglaterra en esta contienda. Bien. Bueno, ¿Por qué consideramos nosotros que hay una fuerte intencionalidad manifiesta y participación? ¿Quién va a proveer las armas para este conflicto? Inglaterra. ¿Sí? ¿Quién se va a beneficiar? Y después vamos a explicar cómo se benefició económicamente. Inglaterra. La gran vencedora de este conflicto fue Inglaterra. No fue ni Argentina ni el Imperio de Brasil, que se llevó muchas porciones del territorio paraguayo, inclusive Argentina también. La actual provincia de Formosa es anexionada a nuestro territorio. Lo que quedaba de lo simbólico, que eran banderas que se habían traído y capturado, fueron devueltas en la época del gobierno del general Perón. Inclusive dice que en su último momento de vida Solano López intentó comerse la bandera para que no sufra ningún tipo de agravio, sería su símbolo patrio. Vamos a decir que en estos 5 años de guerra, Paraguay obviamente no pudo resistir esto, fue perdiendo tropa, fue perdiendo hasta lo último, se resistió incluso Francisco Solano López en el 70, cuando las tropas imperiales de Brasil toman Asunción, él se repliega y sigue una suerte de guerra de guerrillas con los pocos hombres que les quedaban. Ya niños y mujeres y ancianos. Al fin y al cabo muere, es herido de muerte y digamos que algunos historiadores toman como el fin de la guerra cuando el imperio de Brasil toma Asunción y otros cuando finalmente muere y cae en combate Solano López. La toma de Asunción, días enteros entregados al saqueo, el vandalismo y las violaciones en Asunción, terrible. Las pérdidas humanas, Paraguay perdió el 69, casi el 70% de su población masculina. ¿Sí? Hemos investigado más o menos, queríamos darle un número, encontramos porcentajes, estamos hablando de muchísima gente. La población total masculina se deprimió en un 70%. Esto fue lo que
entre comillas, permitió, o consintió, mejor dicho, el tema de la poligamia. Claro. Como un recurso para poder aumentar la demografía de Paraguay. Cada hombre podía tener hasta 2 o 3 mujeres. Sí. Y más. O más. Pero ese a lo mejor es tema para otro programa. La cuestión va a ser que, decíamos, Paraguay va a perder vidas humanas. A lo último ya son niños los que están muriendo. Tierra. Pierde territorio importantísimo, pierde toda la región del Mato Grosso, donde estaban las antiguas misiones jesuíticas. Incluso en Paraguay, en su fila tenían muchos guaraníes por la cuestión esta que sería el problema que ya tenían históricamente los guaraníes con los portugueses. Paraguay es en el peor escenario, no solamente que tiene que soportar la toma de su ciudad capital, se instala un gobierno títere de Portugal, del Imperio de Brasil, perdón, y lo que lo obligan a hacer en una primera instancia ese gobierno títere, tomar un préstamo con Gran Bretaña por 1 millón de libras esterlinas para pagar los daños a Argentina, Brasil y Uruguay. También a la Argentina puntualmente le costó 50 millones de pesos el conflicto entre armas, municiones, uniformes, etc. Y tenemos que decir algo también. Y las vidas, ¿no? Aparte de las vidas, de las miles de vidas que perdió. No es menor eso también, obviamente. Pero queremos decir que eso que va a quedar a deber, lo que van a quedar a deber los aliados, los vencedores, el vencido, etc., es Inglaterra. Claro. Que fue la gran proveedora de esta carnicería. Una cuestión respecto a lo que pasó en Argentina, que tiene que ver con la guerra. El Partido Federal, que hablábamos de unitarios y federales, se opuso fuertemente a la guerra y hubo un levantamiento en el 68, presidencia de Mitre todavía, un levantamiento encabezado por el catamarqueño Felipe Varela, que lanza una proclama donde habla de la hermandad latinoamericana, llamando al Partido Federal a oponerse a la guerra. Otro dato, este levantamiento al fin y al cabo va a ser aplastado por las tropas nacionales. Muchos soldados de Entre Ríos, que formaban parte de los ejércitos del general Urquiza, quizás lo recuerdan en la historia, se negaron a participar y desertaron. Claro, en Corrientes también desertaron muchos. Desertaban porque en el caso de parte de la caballería entrerriana, dijeron que no iban a derramar la sangre de sus hermanos, que en todo caso preferirían pelear contra los porteños.